algo ya vamos a entrar en el tema del versus por acá. ¿Qué hace que, por ejemplo, existe una mentalidad de que el arquitecto es el que viste bonito, el ingeniero es cualquier cosa, o el arquitecto es el reconocido y el ingeniero simplemente es un albañil con casco? O, por ejemplo, un arquitecto puede hacer todo, pero si el ingeniero civil no quiere, no pasa. Entonces, ¿por qué existe esa rivalidad? ¿O cómo creen ustedes que cambiarían? O, por ejemplo, en la universidad, ¿qué se hace para que los estudiantes no entren en este conflicto, en este proceso, sino que se cree algo en comunidad realmente, para sumar no solamente como personas o como profesionales, sino como sociedad? Ok, bueno, pues yo creo que sí existe rivalidad, ¿cierto? En quién quiere figurar en los proyectos, ¿cierto? Pero lo que decía el ingeniero Mario, son dos profesiones que son complemento, y la idea desde la universidad a buscar profesionales calificados tanto éticamente como profesionalmente es que trabajen en conjunto, porque el arquitecto no existe sin ingeniero. Yo no puedo hacer casas en el aire sin que el ingeniero me las aterrice, ¿cierto? Y yo puedo inventarme proyectos muy lindos, ¿sí?, pero que estructuralmente no sean realizables. Entonces yo creo que tenemos que desde la academia buscar esa articulación entre las dos profesiones para poder desarrollar profesionales completos y que no busquen figurar uno por otro, sino que sean un complemento y que el diseño o los proyectos que se generen sea precisamente el resultado de una buena compenetración entre las dos profesiones. De acuerdo, yo pienso que la rivalidad existe más conceptualmente que propiamente, digamos, entre las personas como tal, porque uno ya sabe cuál es también el alcance de su trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde se gestó la rivalidad? La rivalidad se gestó porque antes no existían las profesiones propiamente dichas de arquitectura e ingeniería, sino el constructor. Y el constructor estaba más asociado al arquitecto o el arquitecto más asociado al constructor. En la medida en que se fueron desarrollando proyectos de mayor envergadura, de mayor alcance, ya no solamente edificaciones, que normalmente asociamos la arquitectura más a la edificación, sino otro tipo de obras civiles como las carreteras, los puentes, los túneles, los viaductos, los sistemas de acueductos y alcantarillados que son propios de la ingeniería civil, pues entonces ya nos empezamos a ubicar, digamos, cada quien en lo suyo. Yo no pretendería hacer un diseño porque no tengo ni la formación, ni el criterio, ni la idoneidad. Así como me imagino yo que no esperaría que un arquitecto haga un cálculo estructural robusto, puede hacer algo básico, pero para un puente, porque pues no es su formación. Entonces, si uno logra entender cada quien en lo suyo, ahí entiende que realmente somos complementarios y no opuestos ni rivales. ¿Y en algún momento han tenido algún shock o algún problema, por ejemplo, tú con un ingeniero civil o tú con un arquitecto en una obra? ¿O? No, yo hasta el momento no. La verdad hemos trabajado muy de la mano porque somos conscientes de que necesitamos ser compañeros y para sacar los proyectos adelante no podemos tener caminos diferentes. Tenemos que trabajar en conjunto. Yo tampoco recuerdo haber tenido problemas. Digamos, hay situaciones, ¿sí?, donde uno coge un proyecto arquitectónico y lo tiene que materializar y tiene que, digamos, hacerlo construible. Y uno dice, pero este arquitecto, ¿qué estaba pensando? Porque eso está raya acá, esto se atraviesa, esto no se puede hacer y tal. Pero es más una reflexión que uno tiene que hacer permanentemente para materializar las ideas que el arquitecto plasma en unos planos. Pero yo no recuerdo en toda la historia de mi profesión haber tenido contradicciones de fondo con ningún arquitecto ni nada. Tengo entendido que los dos han salido del país, tal vez para proyectos. Entonces, cuéntenos qué tal es el contraste con arquitectónicamente afuera o estructuralmente afuera con Colombia, porque, bueno, gracias a esto nos encontramos acá presentes. Bueno, aquí con respecto a la arquitectura hemos avanzado muchísimo. Los arquitectos nacionales han tenido mucha visión
y experiencia de sus viajes y se han implementado proyectos muy buenos, se han hecho convenios o sociedades con empresas extranjeras que han traído a desarrollar al país proyectos muy grandes y básicamente la apertura del profesional colombiano hacia el mundo ha hecho que la visión que tengan para desarrollar los proyectos dentro del país sea a la vanguardia de lo que se está dando en el mundo. Yo pienso que desde el punto de vista de ingeniería civil, sí, obviamente también hemos evolucionado, pero creo que muchas cosas somos muy tradicionales todavía. Y esto se debe, por un lado, a que la mayoría de las normas de diseño en construcción sismorresistente, normas de ensayos de materiales y demás, pues nosotros lo que hemos hecho básicamente es importarlas de normas americanas, de normas europeas. En algunos casos se ha hecho una adaptación, pero en muchos otros no se adaptan a las condiciones propias del territorio. Entonces nosotros siempre tenemos como ese raye en donde decimos, bueno, hay sistemas, hay métodos constructivos que los podemos importar, pero primero tendría que haber una apropiación de la tecnología, ¿cierto? Del sistema, del método a las condiciones propias, porque lo que vemos es al final del día pues muchos errores, a veces fracasos, a veces colapsos, fallas de obras, porque no nos tomamos el tiempo de hacer esa adaptación. Entonces eso le da pie a otro sector de la ingeniería a decir, no, como lo hemos venido haciendo, funcionaba bien, entonces no adapte, no importe, no traigan cosas nuevas, cosas porque como lo hemos hecho, no funcionaba y ahora que estamos haciéndolo de otras maneras, hay casos que no funcionan. Entonces esa es como una dinámica que se va dando y que no ha permitido, digamos, una evolución mayor, por lo menos desde el punto de vista de ingeniería, aunque obviamente vale destacar el uso del software especializado en las diferentes áreas, tanto de arquitectura como ingeniería, hoy en día ya mucho más integrado con sistemas tipo BIM y demás, sí nos está permitiendo, digamos, alcanzar como unos estándares más internacionales. Perfecto. Bueno, una pregunta un poco más para usted. ¿Qué representa que en Bogotá se vaya a realizar el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil? Bueno, pues imagínate, nosotros permanentemente queremos aprender más de lo que se hace en otras latitudes y a su vez también dar a conocer los desarrollos que nosotros implementamos acá. Hoy en día se habla, por ejemplo, mucho de la cuarta revolución industrial, todo el tema de sistemas de inteligencia artificial, de la realidad virtual, de la realidad aumentada y nosotros a veces somos muy ajenos a eso, bien sea por limitaciones de tipo económico, que a veces esas tecnologías son costosas y se nos dificulta incorporarlas, por lo menos en este segmento de universidades que son un poco más populares, por llamarlo de alguna manera, la modelación 3D, las impresoras 3D. Entonces hacemos esfuerzos, ¿sí? Pero estos eventos como el Congreso Internacional, el Latinoamericano, todos los que nosotros hagamos, pues son como los escenarios más propicios para que sin necesidad de hacer cuantiosas inversiones que no sean sostenibles por la universidad, de todas maneras no nos privemos del conocimiento y de la experiencia y de compartir con personas que vienen de otros países y que de golpe han tenido oportunidad de hacer otros desarrollos. Para terminar, una última pregunta, más bien una recomendación. Entonces, ¿qué les gustaría decirles a las personas, bueno, a nuestros seguidores, a las personas que nos visitan, futuros ingenieros civiles, futuros arquitectos o futuros profesionales de cualquier área? ¿Tienen alguna recomendación para ellos, alguna visión o algo que deban tener en cuenta? Nada, que lo que están estudiando lo disfruten y que exploren todas las áreas de conocimiento, tanto del área que escogieron como todos sus complementos. O sea, no se centralicen en una sola área en específico, sino que traten de investigar y ver cómo su profesión se articula con todo lo que está alrededor de ellos. Sí, me parece muy importante esa recomendación. Yo diría que a veces, digamos, el medio externo o el medio social y las restricciones económicas tratan como de generar la idea de que profesiones como ingeniería, arquitectura, sobre todo las ingenierías,
digamos, tiende como a bajar el interés de la mayoría de la gente por estudiar esto, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el bichito que uno lleva adentro del constructor, ¿sí? Y que a veces lo manda para el lado arquitectónico y a veces nos manda para el lado ingenieril, ese bichito, eso es algo por naturaleza. O sea, uno siempre se ve atraído hacia el tema de la construcción por algo. Entonces hay que perseverar en eso, ¿sí? No hay que dejarse llevar que porque ahora se dice que la gente no quiere estudiar ingeniería o no quiere estudiar arquitectura, y realmente no es cierto. Siempre se requerirá la infraestructura, los sistemas de acuerdo, porque todo este tipo de infraestructura lo que hace es satisfacer necesidades básicas del ser humano, que siempre las vamos a tener. Entonces, por más que tengamos la realidad virtual, la realidad aumentada, los sistemas de inteligencia artificial, se va a requerir también dónde vivir, cómo movilizarnos, cómo atender los servicios básicos, y ahí estamos los ingenieros y los arquitectos. O sea, nosotros siempre vamos a tener trabajo. Lo que pasa es lo que dice el arquitecto, que no podemos quedarnos cerrados a una sola opción, sino que el espectro de posibilidades es muy grande, cada vez va cambiando, y eso es lo que sí los jóvenes y los que están en esto tienen que tener, digamos, en mente, que todo es dinámico, ¿sí? Probablemente cuando nos tocó estudiar a nosotros, creo yo, pues teníamos como unas cosas un poco más definidas, uno se podía proyectar un poquito más a 5 años, a 10 años. Hoy en día no, hoy en día nadie sabe qué va a pasar dentro de 5 años, porque todo cambia. Evoluciona muy rápido. Pero hay que estar abierto a eso. Muchas gracias, ingeniero, arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un honor tenerlos acá, y bueno, tengan un muy buen día, esperamos reencontrarnos en otro momento, y ya saben, somos Civil Netting, el nuevo enfoque de la ingeniería civil. Y a ustedes, no olviden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook como Civil Netting, en nuestra página www.civilnetting.com. No lo olviden, hoy estamos en Colombia, mañana no lo sabemos. Muchas gracias. Gracias.